Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 al 12 en esta mañana. Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. Levantándose de allí, es decir, de la ciudad de Capernaum, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y ellos respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En el día de hoy estamos retomando nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos, y providencialmente me toca reiniciar con un pasaje bastante difícil. No porque sea complicado en sí mismo, sino por la carga emocional que conlleva hablar acerca del divorcio. Seguramente todos aquí, de una forma u otra, han sido impactados con un divorcio. Todos aquí. Alguien cercano que ha pasado por la amarga experiencia de un divorcio, un amigo, un familiar. Otros han sido directamente afectados por el divorcio de sus padres o por la destrucción de sus propios matrimonios. Mis hermanos, este es un tema sensible que debe ser expuesto con empatía y con un corazón pastoral. Y de verdad, créanme que esa ha sido mi oración en todos estos días. El Señor sabe que no es mi intención en esta mañana remover heridas que en algunos casos están muy frescas, o traer a la memoria de ninguno de ustedes recuerdos amargos de situaciones que marcaron sus vidas hasta el día de hoy. Pero este es un tema que no podemos pasar por alto, no solo porque se encuentra en la Biblia y nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, sino también por la relevancia que este asunto tiene para todos nosotros, independientemente de cuál sea nuestro estado civil. Hermanos, el divorcio era un serio problema en los días del Señor, eso lo vamos a ver en un momento, pero en esta época ha llegado a ser una epidemia. En la década del 2005 al 2014, en República Dominicana, se registraron 176.561 divorcios. Estamos hablando de un promedio de más de 17,000 divorcios al año. Miles y miles de personas fueron afectadas, directa o indirectamente, por cada uno de esos divorcios. Los hijos, los padres de ambas partes, amigos cercanos, amigos mutuos. Si a eso le añadimos la cantidad de matrimonios que no se han divorciado legalmente, pero que viven dentro de la misma casa y bajo el mismo techo como si estuvieran divorciados, estamos hablando de una crisis de enormes proporciones. Y es una crisis que no parece que vaya a mejorar en el futuro por la forma tan ligera como muchos toman hoy el voto matrimonial. Una conocida actriz de televisión norteamericana, que para colmo profesa ser cristiana,
Dijo lo siguiente después de haberse divorciado de su esposo para poder dedicarse más de lleno a su carrera. Ella dice: yo soy más feliz ahora que lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones. Y más adelante añadió: mi esposo y yo ahora somos más felices siendo amigos divorciados que siendo enemigos casados. Eso suena bastante lógico, ¿verdad? Parece razonable pensar que es mucho mejor tener un amigo con el que una vez estuviste casado que tener a un enemigo en tu misma casa. Eso parece razonable. Pero hermanos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Es el matrimonio una relación que podemos tratar con tanta ligereza, que podemos dar por terminado a conveniencia? Esa es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana a la luz de este pasaje del Evangelio de Marcos, que gira en torno, a una pregunta que hicieron los fariseos. Ellos estaban interesados en hablar acerca del divorcio, pero como veremos en un momento, Jesús estaba interesado en hablar acerca del matrimonio. Ellos querían saber acerca del divorcio. Jesús quería que todos nosotros supiéramos algo acerca del matrimonio. Dice en el capítulo 10, versículo 1, una vez más: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En este versículo estamos entrando en el último tramo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha salido definitivamente de la región de Galilea, al norte de Palestina, y se dirige hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, es decir, hacia una región, un lugar llamado Perea. Ahora, ¿por qué ese dato es importante? Bueno, ese dato es importante porque esa región estaba gobernada por Herodes Antipas. Y si ustedes recuerdan, Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con ella, y luego mató a Juan el Bautista porque había denunciado su divorcio ilegítimo. Y era en ese lugar donde se encontraba Jesús cuando los fariseos vinieron con esta pregunta inocente. Una gran multitud se congrega a su alrededor. El Señor comienza a enseñarles la palabra, y entonces aparecen los fariseos y deciden ponerle al Señor una emboscada, preguntándole sobre un tema sumamente controversial y sumamente peligroso en esa región particular de la tierra de Palestina: la legitimidad del divorcio. Versículo 2: y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. En Mateo 19:3, que es el pasaje paralelo, nosotros encontramos la misma pregunta, pero en términos más concretos: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Noten, mis hermanos, y esto es importante, que ellos están presuponiendo que el divorcio está permitido. La pregunta no es si era lícito el divorcio, la pregunta es si era lícito hacerlo por cualquier causa, hacerlo por cualquier motivo. Y el trasfondo de esta pregunta es la correcta interpretación de lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio 24. Los israelitas habían estado inmersos en la cultura egipcia por más de 400 años, donde fueron esclavos, y habían absorbido muchas de sus costumbres paganas, incluyendo una visión muy ligera acerca del matrimonio. Tal parece que el divorcio era muy común entre los israelitas en ese tiempo, pero en vez de prohibir el divorcio, lo que hace el Señor es regularlo, introduciendo una limitante en un caso particular. Yo voy a leerles Deuteronomio 24, no tienen que buscarlo, pero en los versículos 1 al 4, esto es lo que dice la palabra de Dios: cuando alguno toma una mujer
y se casa con ella, si sucede que no le es agradable por haber encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. De paso, hermanos, Dios no habla por hablar. Si Dios tuvo que regular en ese caso, es porque eso estaba sucediendo muy a menudo. Los hombres estaban divorciándose de sus mujeres por cualquier cosa. Ellas se iban y se casaban con otra persona, y dice ahora el Señor: si el segundo marido también la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, y aquí está la ley: al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es a ese pasaje que están aludiendo los fariseos en Marcos capítulo 10. Ahora, este pasaje no promueve el divorcio. De hecho, este pasaje ni siquiera nos da un juicio de valor sobre cómo deberíamos ver el divorcio. Simplemente regula este caso particular. Si una persona se divorciaba de su mujer por haber hallado en ella algo reprochable, y esta mujer se casaba con otro hombre, si se daba el caso de que ese otro hombre también se divorciara o muriera, su primer marido no podía volver a casarse con ella bajo ninguna circunstancia. Y básicamente lo que Dios está diciendo aquí es: la mujer no es un juguete que tú puedes desechar cuando tú quieras y volverla a tomar cuando tú quieras. Piénsalo bien antes de poner en su mano una carta de divorcio. Mis hermanos, la relación matrimonial no es como el contrato de cable. Cuando tú tienes un cable, cable TV en tu casa, tú puedes buscar otra compañía, a tratar, a ver si los canales que tienes son mejores que los que tú tienes en el otro plan. Y si no te conviene, puedes volver a la otra compañía, de nuevo, a la anterior. Pero Dios está diciendo: no hagas eso con el matrimonio. El matrimonio es un vínculo sagrado. El matrimonio no puede ser tratado con tanta ligereza. Ahora bien, ¿a qué se refiere el texto de Deuteronomio 24 al hablar de algo reprochable o de algo indecente, como dice la Reina Valera del 60? Bueno, en el tiempo del Señor, y esa fue la razón de la pregunta, en el tiempo del Señor las opiniones estaban divididas con respecto a esto. Por un lado estaba la escuela de un rabino llamado Shammai, que decía que la única causa legítima para el divorcio era el adulterio. Obviamente esa interpretación de Deuteronomio 24 tiene un gran problema. ¿Qué se hacía con las adúlteras y con los adúlteros en el Antiguo Testamento? Le aplicaban la pena capital, así que evidentemente era permitido el matrimonio por causa de adulterio, porque al adúltero lo mataban y la persona quedaba viuda, así que no había problemas, no había que regular sobre ese tema. Así que no puede ser de eso que está hablando Deuteronomio 24. Por otro lado estaba la escuela de otro rabino llamado Hillel, que decía que el texto de Deuteronomio 24 se refiere a cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que hiciera que la mujer luciera desagradable o vergonzosa a los ojos del marido. Y por supuesto, además está decir que esa era la posición más popular entre los fariseos en el día del Señor. Noten una vez más la pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Tiene razón el rabino Hillel? Es lo que ellos le están preguntando. Mis hermanos, según el rabino Hillel, si la mujer quemaba el pan, eso era algo reprochable y por lo tanto una causa legítima para divorciarse. Si quemaba el pan. Si el hombre conocía a otra mujer que a sus ojos era más hermosa que la suya, su esposa había llegado a ser algo vergonzoso para él y podía divorciarse.
De hecho, Flavio Josefo, que era un conocido historiador del siglo I, llegó a incluir el mal aliento como una de esas cosas reprochables. Imagínense esa pobre mujer haciendo gárgara el día entero. Era increíble. Y aunque nosotros no tenemos el tiempo para considerar en detalle Deuteronomio 24, muchos estudiosos del Antiguo Testamento, y yo concuerdo con esto, piensan que esa cosa indecente, esa cosa reprochable puede referirse a una conducta indecorosa de parte de la mujer que no llegaba a ser adulterio. O sea, probablemente se refiere a un hombre que ve a su esposa comportarse de una manera que para él era vergonzoso, pero no llegaba a ser un adulterio que justificara que ella fuera condenada a la pena capital. Ahora, es un texto difícil. El punto es que los fariseos no estaban interesados en conocer su interpretación. Ellos querían hacer quedar mal a Jesús delante de la gente. Tal vez sospechaban que el Señor iba a estar de acuerdo con la posición más estricta y que eso iba a restarle popularidad. O tal vez esperaban ponerlo en una situación bien difícil con Herodes Antipas. Recuerden que Marcos dice, ellos lo pusieron a prueba. Esto fue una emboscada, mis amados hermanos. Ellos pusieron a Jesús en riesgo. ¿Cómo resuelve Jesús este dilema? Llevándolos a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Ya vimos la pregunta de los fariseos, veamos ahora en segundo lugar la respuesta de Jesús. Versículo 3. Me encanta esta respuesta. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta interesante. El Señor apeló a la Biblia, no a la opinión de un rabino, no a ninguna escuela rabínica. Ellos estaban diciendo, ¿qué te parece lo que dice Gilel o lo que dice Shammai? Y Jesús le dice, ¿qué le parece a ustedes si vamos a la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Jesús descansaba plenamente en la autoridad de las Escrituras, no en la opinión de los hombres. Mis hermanos, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice, porque este libro que fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No importa cuál sea el tema que estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que le pone punto final a cualquier cosa. No lo que a nosotros nos parece más lógico en una situación particular. Y yo digo esto porque muchas veces cuando estamos hablando acerca de este tema del divorcio y del nuevo matrimonio, nosotros cometemos el error de argumentar a favor de una postura partiendo de un caso particular que apela a nuestra sensibilidad. Casos que no nos ayudan a ser objetivos porque apelan a nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos oído este ejemplo? ¿Qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre que casi ni habla? Y cuando abre la boca, o es para pelear, o es para demandar algo, o es para criticar. ¿Debe continuar casada con ese patán? Miren, mis hermanos, yo no quisiera que esto sonara a falta de empatía con las mujeres que están pasando por esa terrible situación, pero esa no es la primera pregunta que nosotros debemos hacer. La primera pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Otra vez, el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es la compasión encarnada. Si hay alguien, mis amadas hermanas, que entienden cuando ustedes son maltratadas verbalmente o emocionalmente por sus maridos, si hay alguien que las entiende, es el Señor. Sin embargo, Él basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Aunque este es un tema que nos impacta emocionalmente, hermanos, no podemos tomar decisiones sobre la base de nuestras emociones. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron, ¿Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le dijo, sí, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Deténganse allí un momento.
Los fariseos tenían una visión tan distorsionada del matrimonio que lo único que parecía importarles eran las disposiciones legales. Mientras el marido cumpliera con poner en la mano de su mujer desechada una carta de repudio tal como estaba estipulado en la ley, todo estaba bien. Pero Jesús quiere hacerles ver que lo que está en juego aquí es mucho más importante que un documento legal. Vuelvan al Génesis, les dice el Señor, para ver cuál fue el diseño original de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cómo debía ser el matrimonio antes de la entrada del pecado, antes de que el pecado del hombre dañara las cosas? Porque ese diseño original, y subrayen esto en negrita, ese diseño original sigue siendo la norma para nosotros hoy. Sí, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios no son lo que deben ser, pero aún así el matrimonio debe funcionar conforme a su diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios nos hizo varón y hembra. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo varón y hembra? Para que nos complementemos el uno al otro. Versículo 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. A pesar de lo estrecha que puede ser la relación entre padres e hijos, Cristo está diciendo aquí, la relación matrimonial está supuesta a ser mucho más cercana, está supuesta a ser mucho más íntima, porque a través del pacto matrimonial los dos vienen a ser uno, una sola carne. Eso no sucede con ninguna otra relación terrenal, ni siquiera la relación entre padres e hijos. El hombre y la mujer quedan adheridos el uno al otro, de tal manera que ya no es tu vida, mi vida, es nuestra vida. Los planes de ambos, los anhelos, los problemas, las circunstancias se funden en uno solo. Y de esa manera el matrimonio viene a ser una figura, una parábola viviente, una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, cuando tú te casas con tu mujer, tú eres un cuerpo con ella, y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Este mega misterio es con respecto a Cristo y la iglesia. Mis hermanos, es por eso que este asunto del matrimonio es tan importante. No solo porque el matrimonio es la relación más fundamental de la sociedad humana, sino porque está llamado a ser una parábola viviente del evangelio. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio para que representara otra cosa mucho más sublime que la relación romántica entre un hombre y una mujer. Él nos creó varón y hembra, con nuestras similitudes y con nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que fuéramos capaces de unirnos y complementarnos el uno con el otro. Ese es el diseño original de Dios. Esa es la norma que seguirá vigente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Un hombre y una mujer que abandonan padre y madre para unirse y llegar a ser una sola carne. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío, ni cualquier otra combinación que los seres humanos en su locura y en su rebeldía contra Dios decidan hacer. Un hombre y una mujer. Y precisamente sobre la base de ese diseño, escuchen ahora la conclusión del Señor, versículo 9. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre esa unión.
Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a quebrar ese sello. Mis hermanos, ese es el estándar de Dios y ese tiene que ser el estándar de la iglesia. Ese es el estándar de Dios. No es la perspectiva de nuestra cultura la que debe determinar nuestra perspectiva del matrimonio. Es la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer y los pegara el uno al otro con un pegamento celestial. Y no conforme con eso, pone un sello en el punto de unión para que nadie se atreva a romper ese sello. En Malaquías capítulo 2, Dios es bien claro en el versículo 15. Dice: Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. A Dios le repugna el divorcio. Eso es lo que dice la Biblia. Y de hecho, el texto de Malaquías es bien fuerte porque dice: y al que mancha de violencia sus vestidos. Y parece que la idea es como si tú le enterraras un puñal a la otra persona y su sangre te salpicara. Dios odia el divorcio. Alguien decía que hay al menos 3 cosas que nosotros podemos decir con toda seguridad acerca del divorcio, a la luz de la enseñanza bíblica. 3 cosas con las que todo creyente debe estar de acuerdo. Hay controversias en el pueblo de Dios con respecto a este tema, pero yo voy a decir 3 cosas que si tú eres cristiano y tú crees en la Biblia, tú vas a estar de acuerdo conmigo. La primera es que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. En el principio, Dios los creó varón y hembra para que se unieran el uno al otro en un vínculo indisoluble. Eso no puede estar sujeto a debate entre personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo es que cada divorcio envuelve el pecado de uno de los cónyuges, siempre. O de los dos. Eso tampoco puede ser debatido. Siempre que ocurre un divorcio hay pecado de por medio. Sea el pecado de uno, sea el pecado de los dos, pero alguien tiene que haber quebrantado la ley de Dios para haber llegado a ese punto de ruptura. Lo tercero es que cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Eso tampoco es debatible. Es por eso, mis hermanos, que resulta imposible tener un divorcio indoloro. Una vez alguien vino a mi oficina, una persona que no es miembro de esta iglesia, pero me dijo: pastor, yo necesito ayuda, me estoy divorciando de mi marido y yo quiero que usted se intervenga, nos ayude para que esto no sea traumático. Yo le dije: mira, yo te quiero mucho, pero yo no puedo hacer eso. Es imposible tener un divorcio que no sea traumático. Ni el mejor consejero del mundo, yo no lo soy, pero ni el mejor consejero del mundo puede ayudarlos para tener un divorcio indoloro. Cuando nosotros pegamos 2 pedazos de madera con un pegamento bien potente, no se pueden volver a separar sin que se rompan en algún lado. Eso es imposible. Todo divorcio es traumático, porque estamos rompiendo lo que Dios unió a través de un pacto. Pero hermanos, lamentablemente nuestra sociedad occidental ha sufrido cambios muy profundos en las últimas décadas y eso atenta directamente contra esa perspectiva bíblica del matrimonio. Hasta hace relativamente poco tiempo la gente solía pensar en el matrimonio como una unión contractual permanente, diseñada con el fin de proveer amor mutuo, procreación y protección. Y que esa unión contractual imponía sobre los cónyuges obligaciones con respecto a Dios y con respecto a la sociedad. Ese era el concepto que la gente tenía antes del matrimonio. Pero desde hace unas décadas el matrimonio ha comenzado a ser percibido como un contrato sexual temporal, diseñado para la gratificación de las partes individuales
En otras palabras, lo que antes era una institución pública para el bien común, ahora es un arreglo privado para la satisfacción del individuo. Mientras esa relación me reporte beneficios, permanezco junto contigo. Cuando comience a ser un estorbo, lo damos por terminado y me busco otra relación. Pero eso es totalmente contrario al diseño de Dios para el matrimonio. Mis hermanos, de acuerdo a la perspectiva de Dios revelada en su palabra, yo tengo que amar a mi cónyuge. Yo tengo que hacerlo, porque yo me comprometí a hacerlo en el pacto matrimonial. Yo no tengo otra opción. Yo no tengo otra opción. Tú no tienes otra opción. Decía el puritano Henry Smith: un hombre debe elegir primero a quién amar y luego amar su elección. ¿Oíste eso? Elige primero a quién amar y luego ama tu elección. Porque tú no tienes otra elección. No tienes otra opción. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús. ¿O no? Jesús eligió al objeto de su amor y ahora lo ama. Y eso es lo que tú prometiste hacer el día de tu boda. Eso fue lo que tú prometiste hacer. Ay, pastor, mire que yo cuando me casé yo no era creyente. Yo no sé si tú eras pagano. Cuando tú te casaste, eso fue lo que tú prometiste en tu voto matrimonial, y Dios le puso un sello a ese voto. Ese fue el voto sagrado que tú hiciste delante de Dios y delante de los hombres. Es de ese modo que nosotros vamos a representar la relación que tiene Cristo con su iglesia, como dice el pasaje de Efesios que leímos hace un momento. Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. ¿O no es así? Y ahora Él está trabajando en nosotros, porque hay muchas cosas todavía en nuestro carácter que a Cristo no le agradan. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Él está trabajando en nosotros para que algún día nosotros lleguemos a ser la esposa que Él quiere que seamos. Y Él diseñó el matrimonio para hacer visible ante los ojos del mundo esa clase de amor. Él no nos ama por lo que somos, Él nos ama a pesar de lo que somos. Y es en virtud de ese amor que Él nos está santificando gradualmente para llegar a ser la esposa que Él quiere que nosotros seamos. Eso significa, mis hermanos, que el amor de Cristo por nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que dejemos de hacer. El amor de Cristo por nosotros depende de su elección y de su pacto. De eso depende el amor de Jesús. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad, es decir, por una razón que solo está en Él, no en nosotros, y Él decidió unir nuestras vidas con la suya, con un vínculo que no podrá ser quebrantado de ninguna manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, nadie, nadie. Y ahora Él manda a los esposos a que amen a sus esposas como Él ama a la suya. A veces las mujeres dicen: oye, a nosotros nos tocó la parte más dura, la sumisión. De verdad, hermanas, que a ustedes les tocó la parte más difícil. A nosotros nos tocó amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es más demandante? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios 5. Amen a sus esposas como yo amo a la mía, dice Jesús. En vez de estarse quejando de sus debilidades, en vez de estarse quejando de sus pecados y llenándose de amargura contra vuestras esposas, hagan todo lo que esté a vuestro alcance para ser agente de cambio en sus vidas. Con la ayuda de Dios. Esa es la enseñanza de Efesios 5. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y a través del voto matrimonial, esa mujer es ahora tu carne. Tú no puedes dañarla a ella sin dañarte tú.
Yo les dije, hermanos, este pasaje, ¿verdad?, comienza con una pregunta sobre el divorcio, pero de lo que habla Jesús es del matrimonio. Ahora, ¿qué del divorcio? ¿Quiere decir entonces que no existe ninguna razón legítima para que una pareja se divorcie? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la pregunta de los fariseos, luego la respuesta de Jesús. Veamos ahora en tercer lugar la pregunta de los discípulos. Versículo 10. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Yo me imagino a los apóstoles diciendo, pero ven acá, a final de cuentas, él no respondió a la pregunta. Ellos se quedaron dándole mente al asunto. Por lo menos no lo respondió directamente. Y yo supongo que Jesús no quiso responder, por lo menos por dos razones. Por un lado, porque no era una pregunta sincera, eso ya lo vimos hace un momento, esto fue una emboscada. Esto no era una pregunta sincera, ellos no tenían ningún interés de entender mejor las escrituras, ellos querían desacreditar a Jesús. Y el Señor decidió no responderles. Pero yo pensaba, estudiando ese texto esta semana, ¿y no será también que Cristo no quiso responder directamente? Porque Él quería dejar en la multitud una visión elevada del matrimonio. Recuerden que los fariseos no eran los únicos que estaban allí ese día. Si leen el versículo 1 otra vez, allí dice que Cristo estaba rodeado de multitudes. Ahí había mucha gente, muchísima gente. Y es muy probable que el Señor hubiera querido dejar en sus mentes la idea de que lo importante no es si existe alguna razón legítima para divorciarse. Lo importante es recordar que hay muchas razones para seguir casado. Pero los discípulos estaban inquietos. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo dijeron, ay mi madre, pero si eso es así no conviene casarse. Ellos estaban tan acostumbrados ya a esa cosmovisión de que se podían zafar de la mujer por cualquier cosa, que ellos llegaron a pensar, entonces no conviene casarse. Así que ellos vuelven a preguntarle al Señor en privado y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la respuesta de Jesús a los apóstoles. Versículo 11. Y Él les dijo, esto es en privado ahora a los discípulos, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ustedes ven, hermanos, por qué yo les decía que esto fue una trampa que los fariseos le pusieron a Jesús, no solamente por lo de Herodes Antipas. ¿Ustedes imaginan que Jesús viniera a un programa de televisión con un alto rating de audiencia y que le hicieran esa pregunta frente a las cámaras y Cristo dijera en nuestra sociedad, cualquiera que se divorcia de su mujer por cualquier causa, porque esa fue la pregunta, y se casa con otra persona, ha adulterado? Esta sociedad está llena de adúlteros. No hubiera sido muy popular. Seguro que no hubiera sido muy popular. Ahora, hermanos, es importante recordar cuál fue la pregunta que Jesús está respondiendo aquí en el Evangelio de Mateo. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor a los discípulos es por supuesto que no. Por supuesto que no. No importa lo que las leyes humanas digan al respecto. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Ese matrimonio se registró en la oficialía celestial y Dios no lo ha tachado. De manera que si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier causa,
y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Y lo mismo ocurre en el caso de una mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro hombre. Están cometiendo adulterio porque a los ojos de Dios continuaban casados. Mis hermanos, no hay que ser un experto en teología para entender lo que el Señor está diciendo aquí. Nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió, a no ser que el divorcio se lleve a cabo por una causa legítima. Y eso es lo que vemos en la respuesta más completa que aparece en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. La versión Reina Valera lo dice de esta manera: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la palabra allí es porneia e incluye una amplia gama de pecados sexuales, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es la misma enseñanza que encontramos en el Sermón del Monte, Mateo 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es sobre la base de esos dos pasajes que la mayoría de los protestantes a través de los siglos han sostenido, y nuestra iglesia sostiene esa postura, que el pecado de fornicación es la única causa legítima por la que Dios permite que la parte inocente inicie un proceso de divorcio. Ahora, noten, mis hermanos, lo que yo estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la parte inocente tiene que divorciarse. No, yo no he dicho eso. En el Evangelio hay lugar para el perdón y hay lugar para la restauración. Y siempre que sea posible, oigan lo que estoy diciendo, hermano, porque a veces no es posible. Siempre que sea posible, es mejor tratar de recomponer un matrimonio que está dañado que disolverlo. Siempre que sea posible. Pero Dios sabe que a veces no es posible, y por eso Dios permite a la parte inocente tomar la decisión de dar por terminada la relación, siempre y cuando sea por causa de infidelidad. Así como en el Antiguo Testamento el adulterio rompía el vínculo matrimonial porque el adúltero era apedreado, lo que Jesús está diciendo es que en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente a que se divorcie por esa causa. Eso es básicamente lo que el Señor nos enseña en estos dos textos del Evangelio de Mateo. Alguien dirá: pastor, ¿y qué de 1 Corintios 7? Yo no tengo tiempo para entrar en 1 Corintios 7, pero Pablo está tratando allí dos casos muy diferentes. En primer lugar, está tratando el caso de dos creyentes que porque la relación matrimonial está tan deteriorada, deciden separarse. Y Pablo dice: si a pesar de lo que ya el Señor dijo acerca del matrimonio, ustedes deciden separarse, no se pueden volver a casar. No se pueden, no tienen permiso de Dios para volverse a casar. Por supuesto, ahí Pablo no está tratando con el problema del adulterio. Si hubiera adulterio, habría que tratar ese caso independientemente. Pablo está diciendo dos personas que de repente, profesando ser creyentes, deciden separarse. No se pueden volver a casar. El otro caso que Pablo trata es un caso en el que hay un creyente casado con una incrédula o una creyente casado con un incrédulo. Mientras el incrédulo consienta en vivir con la creyente, no hay problema. Pero ¿qué pasa si el incrédulo decide él poner el divorcio? Entonces Pablo dice: no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Y muchos exégetas entienden que lo que Pablo está diciendo allí es: no está el hermano o la hermana sujeta al voto matrimonial en ese caso, porque el incrédulo decidió romperlo, pero ella no.
o él, creyente, pero eso es otro caso. Mis hermanos, yo quisiera concluir trayendo 3 palabras de aplicación en esta mañana a 3 grupos distintos que se encuentran en esta iglesia. En primer lugar, quisiera dirigirme a los casados. A los casados. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego. Y el divorcio no es el único mal que afecta el matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía, como vemos en Proverbios capítulo 2, versículo 14, Malaquías capítulo 2, Proverbios 2:16, Malaquías 2:14. Es un pacto, una promesa sobre la que yo juro. De manera que cuando un hombre o una mujer es indiferente hacia su cónyuge o está violando el papel que Dios le asignó en ese matrimonio donde debían complementarse el uno al otro, están violando el pacto que hicieron en la presencia de Dios. Y mis amados hermanos casados, amigos casados, nadie puede violar ese pacto sin sufrir las consecuencias. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabes por qué? Porque tu mujer es tu cuerpo. Tu mujer es tu otra mitad. Tú no puedes dejar de amar a tu esposa sin ser afectado tú. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por encima de todas las cosas, protejan sus matrimonios. Denle tiempo a sus matrimonios. Un buen matrimonio no se cultiva por ósmosis. Un buen matrimonio no se cultiva por generación espontánea. Un buen matrimonio hay que cultivarlo. Cuiden sus matrimonios. Protejan sus matrimonios. Recuérdense una y otra vez que el gran propósito del matrimonio no es que seamos felices en esa relación. Sí, me oíste bien. Me oíste bien. El gran propósito del matrimonio no es que seamos felices, aunque como consecuencia de cumplir el propósito por el cual Dios diseñó el matrimonio, se derive la felicidad. Como una consecuencia. Pero Dios no diseñó el matrimonio para que seamos felices. Dios no diseñó el matrimonio para que la otra persona supla lo que yo entiendo que son mis necesidades. Y son muchas las necesidades que son cubiertas en el matrimonio. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda, el gran propósito del matrimonio es que representemos ante el mundo el tipo de amor, de relación que Cristo tiene con su iglesia. Tú no te casaste con nadie. Te casaste con un pecador. Te casaste con una pecadora. Y Dios te llamó a ti a ser un agente de cambio en su vida. Cuida tu matrimonio. Dios quiere usar tu matrimonio para santificar. Cuida tu matrimonio. En segundo lugar, yo quisiera dirigir unas palabras de aplicación a los solteros. Procuren casarse. Procuren casarse. Pablo dice eso en 1 Corintios 7. Pero no lo hagan a la ligera. No lo hagan a la ligera. No se lleven simplemente de lo que ven vuestros ojos. Proverbios capítulo 11, versículo 22 es muy claro. El Espíritu Santo inspiró al autor de Proverbios para escribir estas palabras. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Si te casas por el zarcillo, créeme, los años van a pasar. El zarcillo se marchitará y te quedarás con el cerdo.
procura casarte, pero no lo hagas a la ligera. No lo hagas por razones equivocadas. Yo no sé cuántas veces se ha dicho esta frase: yo me divorcié porque yo no encontré en el matrimonio lo que yo estaba buscando. ¿Y qué era lo que tú estabas buscando? ¿Qué era lo que tú estabas buscando? Porque tal vez el problema no es que la institución esté dañada, el problema tal vez no está en tu mujer o en tu esposo, el problema tal vez es que te casaste con expectativas equivocadas. No te cases por razones equivocadas. Sí, debes orar a Dios que te provea un compañero, pero pídele también que te prepare a ti adecuadamente para el matrimonio. Pídele a Dios que te prepare a ti. Recuerda, mi hermano, mi hermana, que tú no estás buscando primariamente a una persona que te ame. No, tú no estás buscando primariamente a una persona que te haga sentir especial. Lo que tú debes estar buscando es una persona a quien amar, como Cristo te amó a ti. Y Dios es tan bueno que Él nos ha dado el sentido del gusto y nos provee esposas que nos gusten y viceversa. Pero esa no debe ser la razón principal por la que tú escoges a una persona. Pidan consejo, jóvenes. Pidan consejo. Escuchen a sus padres. Escuchen a los que están dispuestos a decirles lo que a ustedes no les gustaría oír. Es con esa gente que deben buscar consejo antes de casarse. Porque el matrimonio no es solo para toda la vida. El matrimonio determinará en muchos sentidos tu felicidad o tu desgracia en este mundo. Pero también, y esta es mi mayor carga en esta mañana, yo quisiera dirigir unas palabras a los divorciados. Yo sé que lo que se ha dicho hoy acerca del matrimonio y acerca del divorcio tiene que haber sido duro de escuchar para algunos de ustedes. Y de verdad, eso mi esposa lo sabe porque se lo decía en estos días, eso ha cargado mucho mi corazón. Mucho. Y he pensado en algunos de ustedes por nombre. Si tú eres creyente, recuerda que tu identidad primaria no es divorciado o divorciada. Esa no es tu identidad. Tu identidad es cristiano o cristiana. Cristiano o cristiana. La sangre de Cristo te perdonó de todo pecado. Y Dios te adoptó como su hijo, con todos los derechos, con todas las prerrogativas de un hijo, independientemente de cuál sea tu estado civil. Mis hermanos, la Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable. La Biblia no dice que tú eres ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios por ser divorciado o por ser divorciada. Si te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha perdonado plenamente. Dios te ha perdonado plenamente. Y sí, nosotros sabemos que el divorcio tiene consecuencias que perduran, pero aún así debes saber que Dios ha prometido ser el sostén de sus hijos. Mi hermana divorciada, ahora Dios no solamente es tu padre, Dios es tu marido. Dios es tu marido. Aún de aquellos que han venido a Dios, a Cristo, habiendo pasado por esa terrible experiencia, Dios es su sostén. Recuerda, mi hermana, mi hermano, ¿cuál es tu identidad? Tú estás en Cristo. Y estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana, el tiempo se me ha ido y aún no te has arrepentido de tus pecados,
Tú debes saber que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora no estoy hablando únicamente a divorciados, porque el matrimonio no es lo único que el hombre ha dañado por su pecado. Cristo vino a redimir al hombre de todas las consecuencias que han venido sobre nosotros por causa de nuestra condición caída, independientemente de nuestro estado civil. Divorciarse injustificadamente no es el único pecado que un hombre puede cometer. Pero ¿sabes qué, mi amigo? En Cristo Jesús hay perdón para todo tipo de pecado y hay perdón para todo tipo de pecador.